Hola, soy Guillermo Torres Quirós y estamos en esta videocolumna. Y en esta ocasión vamos a hablar de varios temas que están ahorita en la agenda nacional. ¿Quién se hubiera imaginado que Donald Trump, con sarcasmo, con su muy estilo particular, iba a decir que, bueno, pues el trabajo sucio, la chamba sucia de parar a los migrantes, se la está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y la respuesta de López Obrador todavía es más interesante. No me voy a pelear con el presidente de los Estados Unidos y bueno, pues aquí como que no pasó nada. Y ahí no acaba el tema. El tema es de un importante análisis de una mayor profundidad. Recordemos cuál era la narrativa de López Obrador con el tema del trato a los migrantes, principalmente en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Recordemos cómo se criticaba de forma ufanosa el que el gobierno, especialmente el Instituto Nacional de Migración, era incapaz de llevar una política migratoria humanitaria. ¿Cuántas agrupaciones dedicadas a la atención a los migrantes señalaban pues de forma ruda el trabajo que se hacía por parte del gobierno federal? Y obviamente el tema del maltrato era un tema pues recurrente en los discursos. Incluso recordemos que al empezar la administración de Andrés Manuel López Obrador, las primeras acciones fueron montar campamentos en la zona de la frontera sur, en las que incluso la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues los recibía con los brazos abiertos a los migrantes. Recordemos cómo incluso se instalaron campamentos en diversas partes del país para que fueran bien recibidos. Y la amenaza de Donald Trump y su gobierno, el poner los aranceles, el castigar de alguna manera al gobierno mexicano por pasarse de humanitario. Y bueno, ¿cuál es la respuesta ahora? Donald Trump insiste, el muro lo está haciendo México. Ojo, no está diciendo un muro físico, construcciones y el tabicote, sino está hablando del muro que significa la Guardia Nacional, que aparece como un muro humano, impidiendo el paso, el tránsito de pues cientos de migrantes provenientes de países como Honduras, donde la situación de seguridad, la situación social está al rojo vivo. Y entonces ahí es cuando uno dice, qué contradicción. ¿Quién se hubiera imaginado? López Obrador, ese portavoz de la voz humanitaria, tiene un gobierno de garrote con los migrantes. Y los propios migrantes se han quejado. Y no solamente eso. López Obrador, el que era el amigo, el aliado de personajes de la talla del padre Alejandro Soralinde, que se dedicaba pues a cuidar a los migrantes, ahora ni siquiera los dejan entrar a los centros de atención migratoria. Cualquier agrupación desde que empezó 2020 no puede pasar. Incluso lo inimaginable, el propio Alejandro Soralinde haciendo críticas ya a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, y a la propia Secretaría de Gobernación. Y bueno, aquí lo interesante es el trabajo sucio que le hace López Obrador a Donald Trump. ¿Y por qué? Pues porque Donald Trump busca la reelección en noviembre de este año. Todo indica que pues tiene fuertes posibilidades de repetir en el cargo. Y cualquier acción que le ayude a levantar votos, cualquier acción que de alguna manera le genere expectativas, pues le va a ayudar. Recordemos que Donald Trump está ahorita viviendo un juicio que se llevará a cabo en el Senado de los Estados Unidos, en el que se le busca pues llevar a juicio político por una serie de acciones. No es el primer presidente de los Estados Unidos que pasa por ese proceso. Recordemos que en su momento Obama, en su momento Clinton, pues pasaron por ahí. Y bueno, que no olvidar el caso de Richard Nixon por espionaje, que terminó renunciando a la presidencia de los Estados Unidos. Trump, a pesar de lo que muchos pueden pensar, ha subido en popularidad a partir de todo este tipo de actos. Y sabe que López Obrador es más que un aliado, se convierte en un elemento de su campaña. Por eso dice, el presidente de México es mi amigo. ¿Qué está pasando del partido gobernante, este partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2014 y que hoy en día pues gobierna más de la mitad
de los mexicanos a nivel municipal, que tiene pues la presidencia de la República en la figura de su fundador, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues Morena tiene un problema, digamos un problema grave, y el problema es no solamente su falta de identidad o digamos su falta de liderazgos interesantes, sino que tiene un punto que siempre lo va a caracterizar: la división interna. Y es que desde hace tiempo la secretaria general en funciones de presidenta, Jacob Polensky, debería de haber dejado su cargo como dirigente de Morena. Incluso estaba planeado que acabando la elección presidencial, pues lo natural era este cambio. Se le dio un año de gracia, tomando en cuenta que en el 2019 habría algunos procesos electorales, la elección de gobernador en Puebla, la de Baja California, los congresos en Quintana Roo, y bueno, pues de alguna manera esto pues se le dio ese estado de gracia. Pero bueno, llegó un momento en el que los distintos grupos alrededor de Morena dijeron: basta, ya no puede ser Jacob, porque Jacob ha generado polémica y división. Recordemos uno de los principales elementos de la propia Jacob, y es su forma de ser, su temperamento, y cómo en debates ha sido pues muy ruda, muy dura con ciertos personajes, como fue el caso de Jaime Martínez Veloz, quien fue precandidato a la gobernatura de Baja California, fundador de Morena en ese estado, y que fue maltratado al imponerse a Jaime Bonilla. Como Jacob terminó apoyando no solamente a Jaime Bonilla en el proceso electoral, lo que es lógico, sino que incluso en este intento por alargar su gobernatura a 5 años. Y bueno, Jacob pues ha ido quedando sola poco a poco, ha ido perdiendo aliados adentro de Morena, y algunos otros grupos, principalmente digamos el grupo de los morenos duros, los que se sienten los herederos del López Obradorismo, como Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional, bueno, pues que ha levantado la mano para dirigir ese partido, pues organizaron un congreso nacional extraordinario, en el cual buscan de alguna manera quitar a Jacob y poner a un neutro, digamos, en el proceso. Y así fue como Alfonso Ramírez Cuéllar, el fundador del Barzón, uno de los personajes más importantes actualmente en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, bueno, pues llega a la dirigencia de Morena de forma interina para organizar un proceso. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que ya anteriormente el Tribunal Electoral le ha dado varias recomendaciones a Morena, le ha dado sus cachetadas a Jacob, sus cachetadas a Berta Luján, y hay un personaje que a lo mejor no tiene el gran peso político, pero que se ha convertido en la piedra en el zapato para los otros grupos, y es Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se ha convertido pues en el aspirante incómodo, porque se ha convertido en el que mete las impugnaciones ante el Tribunal Electoral ante la violación constante que hacen de su propio estatuto, de las reglas de ellos, de sus reglas internas. Y bueno, la izquierda siempre ha sido una izquierda que se divide y que se saca la lengua y se golpean abajo de la mesa, pero al final siempre hay algo que los reúne, que los agrupa. Y en este caso, el gran aglutinador es Andrés Manuel López Obrador, quien ha preferido permanecer como un simple observador, como alguien que está ahí de alguna manera esperando en qué momento se acaban los golpes para él poner la mano en la mesa y decir: señores, esto se tiene que poner con claridad, pues viene el proceso del 2021. Y es que ese es en realidad el fondo de este conflicto. ¿Quién va a decidir en el 2021 las candidaturas? Y por eso el control de Morena es importante, porque quien defina las candidaturas en el 2021 sabrá si tiene la capacidad de lograr que en la Cámara de Diputados sigan teniendo la mayoría absoluta, es decir, más de 250 diputados, y con sus aliados logren la mayoría calificada, 334 legisladores. Y esa es la gran apuesta de las distintas corrientes de Morena, a ver quiénes se acomodan, porque también 2021 es la víspera pues de la elección del 2024, de quién va a suceder a López Obrador, y eso es lo interesante de toda esta lucha. La verdad es que no sabemos si el tribunal va a aprobar estos cambios. Todas las corrientes se juntaron para unirse todos contra Jacob, y bueno, pues a ver si Ramírez Cuéllar termina siendo reconocido. Y hay que decirlo, es un personaje de la vieja izquierda mexicana que se caracteriza por ser bastante dialoguista en muchos sentidos, y habemos quienes pensamos que puede ser un elemento interesante que podría poner cierta paz a un partido político que hoy en día gobierna,
y que es un desastre a su interior, les guste o no les guste. ¿Qué ha pasado con este Instituto de Atención a la Salud, el INSABIN, que sustituyó al Seguro Popular, uno de los programas más promotedores de Andrés Manuel López Obrador? Medicamento gratuito para todos los mexicanos sin necesidad de estar inscritos a programas. La atención médica de primer nivel para todos los mexicanos. Algo que realmente nos debe poner a reflexionar es que la intención, pues es una intención interesante, buena, pero ¿qué está pasando cuando un sistema de salud es deficiente desde hace mucho tiempo? Y desde que se toma mucho el quehacer político en la realidad. Y es que López Obrador primero hizo anuncios sin tener asegurado ya los cambios operativos, principalmente en estos hospitales especializados que requieren un tratamiento, una atención especial. Posteriormente ha anunciado que son los laboratorios, las farmacéuticas, las que han impedido el avance de este programa de salud. Le ha echado la culpa a muchos de los personajes que en el pasado se encargaron del tema de salud, que también hay que decirlo, no siempre los responsables de salud han sido médicos especialistas, sino que incluso a veces se llegó a poner a personajes que políticamente le representaban a alguien en el viejo sistema político mexicano. Y bueno, en el INSABI pues se ha dado pues estas declaraciones de López Obrador contra los propios gobernadores. Y la reacción de los gobernadores. Veamos primero la reacción obviamente de los más cercanos a él. Los gobernadores de Morena o los que simpatizan con él, que luego se adhirieron al programa, que incluso en el caso de Claudia Sheinbaum pues ha visitado hospitales, está ahí presente tratando de alguna manera demostrar que el programa está funcionando. Después tenemos el bloque de los gobernadores priistas, los cuales se reunieron así en bloque con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Vale la pena mencionar que es la primera reunión de López Obrador con gobernadores de oposición en paquete más allá de la CONAGO. Y bueno, pues los priistas doblaron las manitas y decidieron sumarse a el INSABIN. Sus estados van a firmar el acuerdo, van a estar ahí. Y bueno, ¿por qué lo hacen los priistas? Porque saben que políticamente siguen derrotados. Porque varios de ellos tienen congresos de Morena, no quieren problemas y quieren que el recurso fluya sin mayor preocupación. ¿Qué pasa con los gobernadores panistas? Bueno, pues los gobernadores panistas lo están analizando. Ha habido críticos como Martín Orozco, quienes dicen que pues el INSABIN podría fracasar en el estado por la forma en la que se maneja en esa entidad el manejo de salud. Otros como Rosa Saizpur, el gobernador de Durango, mencionan que hay muchas posibilidades de sumarse al proyecto del gobierno federal, pero que se necesitan ajustar ciertos rubros dentro de ese presupuesto. La verdad es que no sabemos qué va a terminar pasando con los gobernadores panistas, es probable que a lo mejor se sumen o no se sumen, pero bueno, ese sigue siendo un tema polémico, un tema que le sigue generando al presidente pues comentarios, quejas y dudas, porque pues, por ejemplo los padres de los niños con cáncer siguen presentes haciendo protestas, teniendo mesas de reuniones. Por fin se reunió Olga Sánchez Cordero con ellos después de meses de protestas, de reclamos. Pareciera que el gobierno federal pues tiene una insensibilidad en ciertos temas. Y bueno, la recurrente López Obrador, la que ya no sabemos, echarle la culpa al pasado, decir que los corruptos y hacer una crítica a la prensa diciendo que guarda silencio de cosas como la detención de Genaro García Luna. Hay una cosa que no debemos dejar de pasar en este tema del INSABIN, y es que un buen sistema de salud en un país como México, pues claro que le puede dar votos a López Obrador, pero una mala aplicación puede ser un castigo en el 2021 para su administración. La verdad es que el tema de salud es un tema delicado. Si no se cuida, si no se trata, la opinión pública puede ser añicos. Tardó el Seguro Popular en aterrizar en nuestro país, en acomodarse, en que se le entendiera cómo funcionaba. Vamos a ver qué termina pasando con el INSABIN y con las realidades del sistema de salud. La verdad es que vemos los esfuerzos que se hacen por parte de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE de tratar de darle tranquilidad a los derechohabientes, pero nos supera la triste realidad sobre lo que quisiéramos que pasara en este país en el tema de salud. Pero aún así, a pesar de todo eso, yo digo que hay que mantener todavía una gran esperanza, porque precisamente algo que nos caracteriza a los mexicanos
en nuestro sentido de unidad, nuestro sentido solidario, que por cierto está siempre presente cuando un familiar enferma. Ahora que han salido reportajes, que han salido notas al respecto sobre el tema de salud, la verdad es que nos damos cuenta, y eso hay que reconocerlo, cómo la familia está ahí alrededor del enfermo. Cómo puede ver uno en las zonas de urgencias a los familiares guardando pues el tiempo al lado de sus pacientes, haciendo una guardia permanente. Vemos cómo la familia se solidariza. Ojalá eso lo entienda el gobierno mexicano. Ojalá eso lo entiendan los responsables de los pesos, que en realidad son los que manejan, terminan, digamos, determinando qué es lo que pasa en el día a día en todos estos temas tan delicados. México es un país noble. Ojalá que no se nos quite esa parte noble por ineficiencia de los gobiernos. Les recuerdo a todos que pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche aproximadamente en el Grupo Imagen, el 90.5, en la tercera emisión con Esteban Arce.